Dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por este privilegio de poder estar compartiendo tu palabra. Sé que no tengo la capacidad para hacerlo, Señor, por eso te ruego que me asistas, que pueda ser fiel, Señor, al compartir tu palabra. Ayúdame, Señor, y te ruego, Señor, que prepares nuestros corazones, Señor, para ser quebrantados, para poder escuchar, Señor, tu palabra, y no solamente escuchar, Señor, sino aplicarla a nuestras vidas, vivirla, Señor, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Como vimos semanas anteriores, el hermano Matías había hablado de los primeros 2 versículos y la introducción a esta hermosa carta. Hoy vamos a seguir avanzando. Leí hasta el versículo 8, pero esta semana, hoy solamente vamos a ver del versículo 3 al 5, y la semana que viene, Dios mediante, vamos a ver de los versículos 6 al 8. Y en estos 3 versículos, estos 3 primeros versículos, del 3 al 5, el apóstol Pablo vemos cómo estaba agradecido a Dios al escuchar que esta iglesia de Colosas estaba madura. ¿Y cómo Pablo sabía que esta iglesia estaba madura? Porque la obra del Evangelio había llevado a estos colosenses a tener una fe correcta. Y es lo que vamos a desarrollar a través de estos versículos, estos 3 puntos. El primer punto, vamos a ver la fe correcta que tenían los colosenses. El segundo punto, la evidencia de esa fe. Y el tercer punto, el motivo de esa fe. El versículo 3 arranca diciendo: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo importante de destacar acá en este versículo es que Pablo, a pesar de que sabía que estos hermanos de Colosas eran maduros en la fe, él no los halaga, él no les dice: hermano, la verdad que estoy contento por qué iglesia fortalecida, qué iglesia madura que son ustedes, la verdad que los felicito. No, Pablo arranca el versículo 3 diciendo que él daba gracias a Dios. Cada vez que oraba por los hermanos de Colosas, le daba gracias a Dios por lo que él había hecho en los hermanos de Colosas. No era mérito de los colosenses de que ellos habían sido maduros, sino que por la gracia de Dios había transformado sus vidas, los había convertido. Y ellos ahora, esa obra era evidenciada a través de sus frutos. Pablo estaba agradecido. Y lo que debemos entender, Pablo acá no habla explícitamente de maduros, no está la palabra maduros, pero sí lo vemos de acuerdo a las características que tenía esta iglesia. Esta iglesia era una iglesia madura, y ser una persona madura no significa que es alguien que viene a la iglesia y dice: no, yo hace 20 años que estoy en la iglesia y soy madura. No tiene que ver la cantidad de años que uno congrega. Tú puedes haber estado en el Evangelio toda tu vida y sigues siendo un niño. Sigues siendo un niño. No tiene nada que ver el tiempo, sino los frutos. Los frutos del Evangelio que va transformando nuestras vidas. Eso es lo que nos lleva a una madurez. Eso es lo que nos hace que maduremos. La palabra de Dios nos hace madurar.
cada día, hace que cada día yo deje lo que tenga que hacer, sacrifique cosas de este mundo, sacrifique mis deseos por las cosas de este mundo y los vuelque a obedecer la palabra de Dios, a obedecer a Jesucristo, obedecer a Él, vivir de acuerdo a lo que Él me manda. Madurar es eso, hermanos, no es venir a la iglesia. Y no estoy diciendo que no es bueno venir a la iglesia, es importante, el Señor nos manda a congregar, es un mandato del Señor. Pero no alcanza con venir y sentarte en un banco, sino que debe haber frutos, debe haber evidencias de que hemos crecido, que el Señor está obrando. Debemos ir santificando, debemos dedicar tiempo a las Escrituras, a la palabra, debemos meditar. Y no solamente conocer la palabra, sino cada verdad que es presentada a través de su palabra, debemos aplicarla a nuestras vidas. Debemos empezar a vivir. Cuando la palabra nos muestra una verdad, nos dice que ahí estamos en un error, debemos someternos a las Escrituras. No a lo que yo digo, no a lo que cualquier predicador dice, sino a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que nos lleva a una madurez. Eso es lo que nos va a llevar a ser cada vez más parecidos a Cristo. Y Pablo, como veníamos viendo, ¿no? Dice que él estaba contento, agradecido. Y él oraba, cada vez que oraba por estos colosenses decía, Señor, Padre del Señor, Dios, Padre del Señor Jesucristo, qué contento que estoy por estos hermanos, por la obra que tú estás haciendo en estos hermanos. Vemos cómo estos hermanos están creciendo, están maduros, no por congregar, sino por vivir la palabra, vivir cada verdad del Evangelio. ¿Y por qué Pablo daba gracias? ¿Por qué era agradecido Pablo? Lo vemos en el capítulo 4, la parte A, la primera parte, y donde vamos a ver nuestro primer punto, que es la fe correcta. Y dice así el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo había escuchado, como vimos en los versículos que vamos a ver la semana pasada, no fue Epafras solamente Pablo no sabía esto porque Epafras le había contado, sino que había otros hermanos que le habían dicho a Pablo de esta iglesia. Era evidente su madurez. ¿Por qué? Porque sus frutos se reflejaban en la iglesia. Y había muchas personas que conocían. Esta iglesia estaba en Macedonia y Pablo estaba preso en Roma. No nos olvidemos que él estaba preso. Cuando escribió también la carta de los Filipenses, Efesios, Filemón. Y él así había escuchado esta fe, había escuchado que esta iglesia estaba madura. ¿Por qué? Porque dice que ellos tenían una fe correcta. Y esta fe correcta es una fe puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor. Solamente en Cristo estaba la fe. Y esa fe es una forma, una manera que debemos vivir. No solamente decir que creo en Cristo, sino debo vivir de acuerdo a sus mandatos, de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a lo que nos manda sus escrituras. Debemos vivir esa vida, no solamente repetir palabras. Lamentablemente hoy vemos muchos lugares que nos hablan de una fe vana, de una fe en la fe. Usted ha escuchado, de acuerdo a tu fe será hecho. O sea, lo dicen las Escrituras, pero la fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús, en nuestro Señor, no en mi fe. No sé si a usted alguna vez le ha pasado que vienen aquellas personas y les dicen, bueno, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a sanar, el Señor va a hacer esto. Y el Señor lo puede hacer, sí, lo puede hacer.
Si es su voluntad, Él lo va a hacer. No estoy negando que el Señor no lo haga. Pero no se cumple y lo primero que dicen es, no, porque no tienes fe. Tu fe es como si fuera que nuestra fe está en un banco de fe. Y ahí, de acuerdo a lo que tengas en ese banco de fe, lo que se te va a cumplir o no se te va a cumplir. No, hermanos. Antes de agarrar piedras y tirarme, déjenme terminar lo que les voy a decir. La fe no salva. La fe en sí sola no salva. Es así, la fe no salva, solamente la fe. Porque lo que nos salva es el poder de Dios. El poder del Señor es lo que nos salva. Y nuestra fe no está puesta en la fe. Nuestra fe está puesta en Dios, en su poder, que Él puede transformar, que Él nos puede cambiar, que Él nos puede sanar, si está en su soberana voluntad. La fe en Jesucristo, no una fe en mi fe, porque la fe en sí sola no salva, no nos sirve, es vana. Spurgeon hablaba de este tema, de una ilustración, y habla de dos hombres que venían en una balsa y el río empieza a venir más fuerte y caen de esa balsa. Y no podían salir porque la corriente era muy fuerte y lo estaba llevando a una cascada. Y desde la orilla ven un grupo de personas, estas personas desesperadas, tratando de salir, de no caerse al abismo, y arrojan una soga, pero esa soga la atan en una roca. Y uno de los hombres se aferra firmemente en esa roca hasta que puede salir. El otro, en cambio, ve un tronco, una cosa firme, maciza, y se aferra en él. Resultado, el hombre que se aferró en la soga, que estaba sujeta a la roca, pudo salir a la orilla, pudo sobrevivir. Y así debe ser nuestra fe. Nuestra fe debe ser esa soga que está atada a Jesucristo, que es el que nos va a salvar, es la que nos va a traer salvación. Y no como el otro hombre que se aferró a su fe, a ese tronco que lo llevó a la perdición, que lo llevó a caer por ese abismo. Una fe errada, una fe muerta. Ellos tenían una fe correcta y esa es la fe que debemos tener. Si queremos ser una iglesia madura, debemos tener la fe correcta. Primeramente debemos arrancar por eso. Aferrarnos al Señor Jesucristo, aferrarnos a su obra redentora. Aferrarnos a Él. Así como ese hombre que se aferró con toda su fuerza a esa soga hasta que pudo salir atada a esa roca, así debemos aferrarnos. Pero a Jesucristo. No a lo que yo pueda creer, no a lo que me digan, sino al Señor Jesucristo. Y aferrarse a esta soga, tener esta fe correcta, demanda tres cosas. Primero, volverse a Dios. Reconocer quiénes somos, quién es Dios. Segundo, apartarse del pecado. Y tercero, obedecer y servir a Dios. Arrepentimiento, hermanos. Eso es lo que nos da una fe verdadera. Una fe puesta nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra fe. Y no creer que de acuerdo a lo que yo piense, se va a hacer. No, es si el Señor está en su voluntad. Si está en la voluntad del Señor, Él lo va a hacer. Quédate tranquilo. Pero no pongas la confianza en tu fe. Pon tus ojos en Cristo. Pon tu fe en el Señor Jesucristo. Que Él es el que tiene el poder. Él es el que nos va a rescatar. Él es el que nos va a salvar.
Él es el que nos va a limpiar. Él es el que intercede por nosotros. Debemos poner la fe en Jesucristo. Esta fe salvadora tiene como objetivo mirar a Jesucristo, poner nuestros ojos en Él. Y eso va a hacer que traiga a nuestras vidas frutos visibles. Y eso nos va a llevar a ver nuestro segundo punto, que es la evidencia de esa fe. Nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo va a dar frutos. Debe tener frutos para que esa fe en Jesucristo sea correcta. Y esa fe continúa diciendo en el versículo 4, que dice: y del amor que tenéis a todos los santos. El amor, una característica de cada creyente. Si uno dice que es hijo de Dios, debe reflejar amor. Debe amar a su hermano, debe amar a su prójimo. La carta primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Quiere conocer más del amor que debe tener cada creyente por su hermano? Le animo a que lea la carta de primera de Juan. Se va a sorprender, hermano. Se va a sorprender lo que hay que hacer para amar a nuestros hermanos. Ahí nos dice literalmente que debemos amar a nuestros hermanos. ¿Cómo lo debemos amar? ¿Cómo podemos amar a Dios que no lo vemos y aborrecemos a nuestro hermano que lo vemos? Otro de los versículos que se encuentran en esa carta. Debemos amar a nuestros hermanos. Y Pablo daba gracias a Dios por los colosenses porque tenían una fe correcta, una fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente tenían esa fe, sino que amaban a sus hermanos. Y lo grandioso de esto dice: a todos sus hermanos. Está hablando de todos los hermanos. No está hablando de hermanos que tengo más afinidad. No, yo amo más a aquel porque ese me hace enojar. No, ese todo el día me carga. Yo a ese no lo amo. No, dice a todos los hermanos. A todos. Sin distinción. ¿Y cómo puedo amar a mi hermano? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo? Pablo nos muestra, ¿no? Con misericordia, teniendo compasión, perdonando, soportándonos, ayudándonos y teniendo comunión unos con otros. ¿Cómo podemos amar a nuestros hermanos? Primeramente congregando. Y congregando, ¿qué hacemos? Podemos perdonar. ¿Por qué? Porque vamos a ser ofendidos. También vamos a ofender. Y ahí es donde nuestro carácter es pulido. Nuestro orgullo es triturado. Amando a nuestros hermanos. Dejando de lado mi yo, mi orgullo. Y sometiéndome más a Cristo. Amando más a mis hermanos, amo más a Cristo. Una fe verdadera es una fe que se ve principalmente en el amor. O sea, si nosotros decimos, como vimos en el 1 Juan 4:20, si decimos que tenemos una fe verdadera, debemos amar a nuestros hermanos. Y es un vínculo, ¿no? Y este vínculo que tenemos con los hermanos, que debemos tener como iglesia con nuestros hermanos, no es algo solamente sentimental. No es decir, no, yo no siento amar a mi hermano porque mi hermano es muy cascarrabia, mi hermano es, no, mira, ay, me miró con mala cara, no, yo no siento. No es una cuestión de sentir. El amar a nuestros hermanos es una decisión y se refleja a través de los hechos, a través de nuestras obras.
a través de dejar de lado mi orgullo, mi soberbia, y poner en primer lugar a mi hermano antes que yo. Esa es una de las formas por las cuales vemos cómo debemos amar a nuestros hermanos. Un amor sacrificial, así como el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, siendo Dios, vino a esta tierra, se humilló y dio su vida en la cruz. Él nos amó primero. Él nos amó siendo sus enemigos. Y si Él hizo eso por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? Y es un mandato, amar. No importa lo que te hayan hecho. No importa cuánto te hayan ofendido. Debemos ponernos a cuenta con los hermanos y amarle. Si somos verdaderos creyentes, debemos amar a nuestros hermanos. Y este tipo de amor nos va a llevar al tercer y último punto, ¿no? El motivo de esa fe. Así como vimos que estos colosenses tenían una fe correcta, una fe en Jesucristo, también vimos la evidencia de esa fe, se veía reflejada a través del amor que los colosenses tenían por sus hermanos. Y eso nos lleva al motivo de esa fe. ¿Por qué ellos estaban así? ¿Por qué ellos habían puesto sus ojos en Cristo? ¿Por qué ellos amaban a su hermano? Y eso lo dice en el versículo 5. Y dice que es a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ellos tenían esta esperanza. Esta esperanza es nuestra herencia, que está guardada, que tenemos reservada en los cielos, para cada uno de sus hijos. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículos 3 y 4 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Y para qué hizo esto el Señor? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que es eterna, reservada en los cielos para vosotros. ¿Para qué? Para sus hijos. Esa es la esperanza que tenían los colosenses. Ellos sabían que había una herencia incorruptible, eterna, esperándolos en el cielo. ¿Y cuándo iba a suceder eso? Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Ellos estaban confiados en el Señor, sabiendo que habían sido salvos por su obra. Y también estaban confiados porque Él iba a venir. Y los estaban esperando. Estaban ansiosos esperando que Él venga. Y esa esperanza no era una esperanza quizás como algunos tienen, así que vemos entre neblinas, que no la podemos distinguir, a ver si es la esperanza o no es la esperanza. Ellos estaban seguros, ellos tenían certeza de esta esperanza. Ellos no dudaban, en ningún momento dudaban de que esto iba a ocurrir o no iba a ocurrir. Ellos estaban seguros de que su esperanza estaba en los cielos, que el Señor prontamente iba a venir a buscarlos, que el Señor que vive su trono está en los cielos, va a venir de ahí a buscar a su pueblo. Y ellos estaban convencidos. Y esa misma esperanza es la que debemos tener cada uno de nosotros. Debemos tener esa esperanza, sabiendo que Él va a venir y va a venir pronto. Y esta esperanza no es solamente quedarnos y esperar. Esa esperanza también nos va a demandar de nosotros algo.
Esta esperanza va a hacer que cada uno de nosotros debamos dejar cosas de lado, sabiendo que nada de lo que hay en este mundo nos vamos a llevar. Todo lo que hay acá es pasajero. Todo lo que usted está acumulando acá se va a quedar acá. Así que no se va a llevar nada. Así que no se preocupe por las cosas de este mundo. Ocúpese por las cosas del cielo, que son incorruptibles. Y esto va a cambiar nuestra manera que vivamos, teniendo esta esperanza, sabiendo que el Señor va a venir. Nuestra manera de vivir tiene que cambiar. Debemos dejar de preocuparnos por las cosas de este mundo. Nuestra vida diaria debe ser distinta. Debemos vivir de otra manera. Debemos tratar a las personas de otra manera. Conscientes de que el Señor va a venir. Que nuestra esperanza gloriosa está en los cielos. Y pronto viene. Pronto va a venir. Vemos cómo este mundo cada día está más pervertido. Vemos que las señales se van acabando. Y Pablo le está diciendo acá a los creyentes cómo les llegó a ellos lo que ellos creían. Dice que ellos habían oído, habían escuchado la palabra verdadera del Evangelio. Versículo 5, seguimos. Ellos habían escuchado el Evangelio. ¿Y por qué escucharon? Porque hubo alguien que les predicó. Hubo alguien que les compartió la palabra de verdad. Y por eso también es importante, mi querido hermano, que prediquemos el Evangelio donde nos encontremos. Porque es la única manera por la cual las personas no se pierdan. La única manera para que las personas puedan restaurar la comunión con el Señor. Es la única manera. No hay otra forma para poder reconciliarnos con el Señor. Por eso debemos proclamar su Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, en nuestros trabajos, en las escuelas, nuestros vecinos, familiares, amigos. Es importante. ¿Sabes? Nadie sabe cuándo va a ser el último día que esté aquí en este lugar. Quizás puede ser hoy, saliendo de acá. Y si no ha escuchado el Evangelio, esa persona está condenada. Por eso es importante para cada uno de nosotros poder predicar el Evangelio, la palabra de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, ya para finalizar, quiero animarte en esto. Si tú has venido buscando una iglesia madura, tú quieres que tu iglesia sea madura, no solamente va a depender de tu pastor, no va a depender de los líderes que expongan la palabra fielmente detrás de un púlpito. No solamente depende de eso, sino depende de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos tener una fe correcta en nuestro Señor Jesucristo, evidenciando esos frutos que es a través del amor, teniendo nuestra esperanza que el Señor va a venir, que tenemos nuestro lugar asegurado en los cielos, compartiendo su Evangelio, que es lo que nos va a dar la seguridad, la certeza de que somos hijos de Dios. Así que, hermanos, yo te animo a que sigas esforzándote en conocer las Escrituras. No te quedes con lo que yo te digo,
No te quedes con lo que escuchas detrás de un púlpito. Escudriña las Escrituras. Escudriña. Fíjate que lo que yo diga tenga que ver con lo que dicen las Escrituras. No te confíes en las personas. Yo me puedo equivocar. Puedo tener errores. Puedo decir algo que no, sin querer. Las Escrituras son fieles. Son inerrantes, no las personas. Por eso, hermanos, yo te animo. Si te has dado cuenta que no eres un maduro espiritual y realmente todos estos años has vivido como un niño, arrepiéntete. Vuélvete al Señor y dile: Señor, perdóname por haber sido tanto tiempo un niño. Ayúdame, dame sabiduría, hazme crecer cada día más para poder no solamente madurar para mí, Señor, sino para poder la iglesia ser una iglesia madura, una iglesia que busque alabar, glorificar a Dios como se merece y predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y si es la primera vez que tú vienes a este lugar, de este púlpito siempre te vamos a decir: ven a Cristo. Hoy es el tiempo. No te creas porque eres joven o estás bien de salud, tienes tiempo de decir: no, después vengo, para mí no, tengo cosas más importantes que hacer. El tiempo no es nuestro. El tiempo no lo manejamos nosotros. Por eso te animo, ven a Cristo en arrepentimiento y Él te va a perdonar. Ven a Cristo, que es el único camino a la salvación. Cristo es esa roca en la cual esa soga, uno está atado y está aferrado a esa soga, es la que nos va a traer salvación. Ven a Cristo, corre a Cristo, abrázate a Cristo ahí donde tú te encuentres. No esperes más tiempo, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos compartido tu palabra. Señor, te ruego que puedas obrar en la vida de cada uno.